Gracias por el privilegio de estar con ustedes esta tarde. Me siento increíblemente honrado de estar con ustedes en este perfil que no me conocen. Y alguien me estaba preguntando antes, ¿cómo es que te invitaron a esto? ¿A quién conoces? Y yo dije, no sé. Puede ser que haya sido el hermano David Beach, no sé quién me recomendó, pero qué alegría tengo al estar delante de ustedes. Soy José Castelberry, era misionero en América Latina por 20 años. Tuve el privilegio de vivir en El Salvador y en Ecuador y en Costa Rica y visitar todos los países de América Latina. Y mi país favorito es porque sé que ustedes son de ese país. Ha sido un privilegio volver a Estados Unidos, a mi tierra natal, después de muchos años trabajando en América Latina y tomar mi rol como educador. Pero hace un par de años me di cuenta que yo tenía que meterme en algo que nunca me había metido, lo que es la política. En América Latina, los evangélicos tendemos a no meternos en la política porque la política es sucia. Sí, y no nos gusta estar en ese medio. Y yo no me lancé como candidato para un puesto de gobierno, pero sentí que la situación del inmigrante en nuestro país era crítico. Y sentí del Señor escribir un libro. Y la Casa de Publicaciones me desafió a escribir el libro en 3 meses. Y escribí un libro de 300 páginas en 3 meses. Y después el Señor frenó todo. Y el libro salió el año después. Y justamente mi libro, que se llama Los Nuevos Peregrinos, salió en exactamente la semana que Donald Trump vino diciendo que los mexicanos eran violadores y todo el resto de esa tontería que dijo. Justo en ese ámbito de las elecciones salió el libro. Y vi que hubo bastante demanda de quien hablara en favor de los inmigrantes. Y tuve 200 entrevistas de radio en un periodo de 18 meses en la radio conservadora en todos Estados Unidos, donde pude hacer el argumento del libro Los Nuevos Peregrinos, que argumenta precisamente esto, que Dios ha enviado esta gran ola de inmigrantes a nuestro país para avivar los Estados Unidos y volverla a su fe. Ahora quiero pasar a las Sagradas Escrituras porque no quiero predicar mi libro, quiero predicar la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? En Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, les invito a leer la palabra de Dios. No sé si va a estar en la pantalla, pero si no, yo leo. Por favor, puestos en pie para la palabra de Dios esta tarde. Hebreos 12, 1 y 2. Escuchen la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que Dios bendiga su palabra a nosotros y que nos inspire. Amén. Pueden tomar asiento. A mí me encanta este pasaje. Me encanta porque me cuenta por qué Jesús pudo ir a la cruz por mí. Y lo hizo, según el texto, por el gozo que estaba delante de él. Y yo he tratado de vivir toda mi vida por ese gozo, ¿no? Es terrible, tengo que vivir así porque desde niño hay un gozo que brota en mi vida y no puedo pararlo. Tal vez es por conocer a Jesús. Tal vez es por la genética, no sé. Pero no puedo vivir triste. Aunque las cosas tristes sí me suceden y me suceden todo el tiempo. Paso por cosas difíciles. Hay algo en mí que surge y el gozo siempre está volviendo.
Entonces creo que debo vivir por el gozo de lo que está por delante. Y me encanta que Jesús, en todo lo que Él sufrió, pudo mantener el gozo delante de Él. Y hasta sufrir la cruz. Y no dejar que eso arruinara su gozo. Pero la palabra que realmente me llama la atención en este pasaje ahora es la palabra autor. El autor de la fe, el autor y consumador de la fe, autor. Y es una palabra rara, ¿no? Porque en español, autor quiere decir alguien que escribe un libro, ¿no? Yo soy autor de los Nuevos Peregrinos, pero Jesús no era autor de ningún libro. Sabemos que Jesús sí sabía escribir, porque en un pasaje dice que escribió en la arena. Pero Jesús lamentablemente fue un fracaso como autor en ese sentido, porque no sobrevivió su obra. Entonces no escribió nada de lo que nosotros tenemos. No es autor en ese sentido. Otro sentido de la palabra autor en español es el autor de un crimen. Y sabemos que Jesús nunca cometió ningún crimen. ¿En qué sentido es Jesús el autor de nuestra fe? En griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, como todos saben. En griego, la palabra que se traduce aquí autor es la palabra archegos. Archegos, dígalo conmigo, archegos. Van a querer usar esa palabra cuando prediquen este mensaje más tarde. Archegos. Archegos quiere decir en griego líder, pionero, autor, emprendedor. Y cualquier otra idea que quiere decir el que va primero, porque ese es el sentido principal. El que va primero. Un archegos es el que va primero. Y Jesús ciertamente fue el primero en nuestra fe. Pero la palabra, en la literatura griega, la palabra archegos tiene un sentido muy especial, muy específico. Un archegos era el líder de un grupo de peregrinos o inmigrantes que salían de su país, de su patria, para ir a otro país, para establecerse ahí en ese nuevo lugar, establecer su cultura en ese lugar como colonistas, porque precisamente es ese concepto, colonizadores, establecer su cultura y su idioma y establecer la adoración de su Dios en ese lugar. Un archegos era el líder de ese grupo de peregrinos que salieron de su hogar para ir a otro país, para establecerse allí, para establecer su cultura y para establecer la adoración de su Dios. Ahora, en la literatura griega, uno de los archegoses más importantes era Hércules. Han escuchado de Hércules, ¿no? Hércules era el gran héroe de los griegos y en una de sus aventuras, él guía a un grupo de colonizadores que salen de Grecia para ir a una nueva tierra y establecer la cultura griega ahí y también la adoración de sus dioses. Ahora, en un archegos tiene que tener ciertas características porque no cualquier persona pueda guiar a un grupo de peregrinos, a un grupo de colonizadores de un lugar a otro. Primero, tenía que saber a dónde iba. Tiene que saber cómo llegar a donde iba a guiar a los otros. Segundo, tenía que ser muy sabio porque es difícil ser líder de un grupo de personas, mucho menos una persona que han salido de su hogar y están en problemas, por supuesto. No, es como un coyote, pero sin la parte mala. Es difícil. Y la otra cosa es que el archegos tiene que ser fuerte, porque va a tener que enfrentar a los enemigos que van a pelear con estos colonizadores. La verdad es que los oriundos de un lugar tienden a no ser tan contentos con personas de otro lugar que vienen a conquistarlos. ¿Se dieron cuenta? Entonces,
Va a haber enemigos naturales en el nuevo lugar y el arquegos tiene que defender a su gente de esos enemigos humanos. Pero siempre en la literatura griega, los arquegoses también enfrentaron a enemigos sobrenaturales. Y por supuesto, en el caso de Hércules, él tuvo que pelear con varios monstruos para establecer a su gente en su nuevo hogar. Ahora, viendo esa trayectoria, ese contexto para la palabra arquegos, nos damos cuenta que el autor de Hebreos está diciendo que Jesús es el líder de un grupo de peregrinos y colonizadores que salen de su país antiguo para ir a una nueva patria, una patria celestial. Él sabe cómo llegar ahí porque él vino de allí. Él es sabio más de la cuenta. Y Él es poderoso para derrotar a todo enemigo, sea natural o sobrenatural. Y cuando Él establece su pueblo en su nueva tierra, ellos establecerán la alabanza de su arquegos, de su Dios, en ese lugar. En la literatura griega, el arquegos llegó a ser siempre un miembro del panteón. Se hizo un dios en la gente, lo adoraban por siglos, como el arquegos del pueblo, como en nuestro medio de América Latina tenemos un santo patrón, ¿no? La ciudad de San Miguel en El Salvador tiene a San Miguel como su santo patrón, ¿no? Entonces igual los arquegoses eran como santos patrones, pero más dioses para ser adorados en ese lugar. Y Jesús es precisamente nuestro arquegos, el arquegos de nuestra fe. Ahora, el capítulo 12 de Hebreos sigue el argumento del capítulo 11 de Hebreos. El capítulo 11, mejor llamaríamos ese capítulo el capítulo de los peregrinos de la fe. Entre ellos, y el más importante de ellos, era Abraham. Abraham en capítulo 11, versículo 8 a 12 dice esto: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero, ¿cuántos digan amén?, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y sigue diciendo esto en versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, todo el capítulo 11 de Hebreos nos da las historias de los peregrinos de la fe que estaban siguiendo a su arquegos para colonizar una nueva tierra que es la tierra celestial. Y Jesús es el líder de esto. Versículo 14. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Jesús, llévanos a la ciudad de Dios. Para mientras, hasta que lleguemos a la patria celestial, mucho cantábamos antes de la patria celestial, ¿no? Ahora no tanto. Tal vez debemos de volver a cantar. Pero Jesús nos ha llamado a una vida de peregrinaje. Nos ha llamado a una vida intrépida, de aventuras y sorpresas y choques. Nos ha llamado a una vida de problemas y pruebas, riesgos y recompensas, y a la victoria
inexorable. ¿Cómo podríamos justificarnos si lleváramos una vida aburrida? Cuando Cristo nos ha llamado a una vida intrépida, una vida de aventuras. Yo me di cuenta de lo necesario de no vivir una vida aburrida hace unos años que estaba viendo una película con mi familia en la casa. Era una de esas películas de arte. Ustedes saben cómo son muy intelectuales, muy profundos, muy profunda la película. Tal vez no les va a gustar ni escuchar cómo era. Casi no lo aguanté. Pero en esa película de arte que estamos viendo, a ver si nos pueden poner en la pantalla la película. Ay, sí, Fuga de Pollos se llama. Fuga de Pollos se llama la película. Y en esa película hay un aviador, un gallo, que ha sido capturado por la fuerza enemiga. Es como esa serie antigua de Hogan, los héroes de Hogan. Algunos tal vez hayan visto eso. Están viviendo esos pollos en un campamento de concentración, un lugar para prisioneros de guerra, y están ahí siempre viviendo una pesadilla, y el aviador siempre está tratando de escapar de ahí porque es su deber, porque él cree que los pollos pueden volar. Y los pollos tienen el destino de volar y él quiere escapar. Pero los otros están viviendo una vida de miseria ahí. Y hay unas gallinas que siempre viven en el temor. Es horrible la vida que ellas tienen y siempre cuando han tenido una experiencia mala, se buscan un lugar para reportar y contar cómo era. Y justamente un día, una de las gallinas se dio cuenta que estaba en problemas porque no puso un huevo ese día. Pasó otro día y no puso un huevo. Pasó el tercer día, no puso huevo. Y llegó a ser una crisis porque ella sabía que si no ponía huevos, pues la esposa del farmero, así dicen en Washington, farmero. La esposa, sí, la esposa es un buen vocablo en español, en inglés. La esposa del granjero iba a venir a invitarla al almuerzo, para hacer el almuerzo. Entonces ella está viviendo una plaga, viviendo siempre en temor, y llega el día fatal, y la esposa del granjero viene captándola y la agarra por el pescuezo, le pone sobre un bloque, levanta el hacha y algo distrayó a la esposa del granjero y pudo escapar la gallina. Fue a buscar a las otras gallinas en un lugar subterráneo donde se escondían. Y ahí estaba contando su historia. Yo no puedo fingir el acento de una gallina inglesa en español, pero era más o menos así. Ella dijo, fue horrible. Me agarró. Me agarró por el pescuezo, me puso sobre el bloque, levantó el hacha. Vi toda mi vida pasar por delante de mis ojos. Fue muy aburrido. Y cuando ella dijo, fue muy aburrido, que viendo su vida pasar delante de sus ojos, era muy aburrido, me di cuenta cómo podría justificarme si yo viviera una vida aburrida delante del Señor. Imagínate que estás en el cielo. Has llegado a tu recompensa eterna, estás ahí en el cielo y están mostrando la película de tu vida. Ahí está la gran pantalla, los ángeles están alrededor de ti, tú estás emocionado porque van a ver todos la película de tu vida, estás ahí viendo la película de tu vida y de repente escuchas a uno de los ángeles estornudando.
¡Qué vergüenza sería! ¡Qué desvergüenza estar en el cielo! Y la gente está durmiéndose porque vieron la película de tu vida y no aguantaron. ¡Qué terrible vivir tal vida! Al inmigrante Dios no le ha llamado a tal vida. Sea como sea, no es aburrido, ¿no? Pero Cristo nos llama a una vida intrépida y nadie lo sabe como un inmigrante. Un inmigrante sabe lo que es vivir una vida intrépida, vivir una vida de aventuras y riesgos, y recompensas, de pruebas y problemas, pero siempre con su victoria. Y los inmigrantes de Estados Unidos que están aquí ahora, yo los llamo, muchos de ellos, la gran mayoría, los nuevos peregrinos. Los llevo los nuevos peregrinos por varias razones. Principalmente están aquí porque Dios lo quiso. Están aquí porque Dios los ha puesto aquí. Si Dios los ha puesto aquí, ha sido por una razón. Tienen una misión divina. Y en la misión divina, el aburrimiento no aplica. Y en la misión de Dios hay tremendos desafíos. Y mi libro dice que los inmigrantes, los nuevos peregrinos, están renovando la fe y los valores de los Estados Unidos. Creo que Dios ha puesto a tantos inmigrantes en nuestro país justamente para restaurar la identidad cristiana de este país y traer un gran despertar en nuestro tiempo. Si Dios te ha traído a Estados Unidos, ha sido por una de dos razones. O has venido para evangelizar Estados Unidos, o has venido para ser evangelizado. Esas son las dos opciones. ¿Saben que 30% de los inmigrantes latinos que vienen a Estados Unidos están convirtiéndose en pentecostales? Hay un avivamiento en nuestras iglesias. Nuestras iglesias están creciendo. Hay un fuego de Dios entre nosotros. Hay un sentir de victoria en el campo. Y los inmigrantes están renovando Estados Unidos. ¿Saben qué? Es impresionante. Una de las cosas más importantes que están renovando es, ¿saben que 30% de los inmigrantes latinos que vienen a Estados Unidos se están convirtiendo en pentecostales? Hay un avivamiento en nuestras iglesias. Nuestras iglesias están creciendo. Hay un fuego de Dios entre nosotros. Hay un sentir de victoria en el campo. Y los inmigrantes están renovando Estados Unidos. ¿Saben qué? Es impresionante. Una de las cosas más importantes que están renovando es la población. La tasa de fertilidad total en Estados Unidos en el día de hoy es 1.76. Es el número, es la tasa de reproducción más baja que hemos visto en todos los años que hemos estado midiéndolo. Los estadounidenses ya no están teniendo bebés. Si eso no fuera voluntario, sería considerado como una epidemia de una enfermedad de reproducción. Pero la gente de Estados Unidos ha decidido no tener bebés. Más que todo, la gente secular de Estados Unidos, la gente que no tiene ninguna fe, la gente secular de Estados Unidos están teniendo menos de un bebé por familia. Es decir, que por cada 2 personas seculares en Estados Unidos van a dar a luz un bebé en sus vidas. No van a reproducirse. Van a reproducir la mitad de los que son. Ahora, 70% de los inmigrantes que vienen a Estados Unidos son cristianos. Y tienden a ser cristianos de alto octanaje. Queman fuerte, queman caliente. Bueno, no solamente en el sentido reproductivo.
Y lo bueno es que 40% de la población son evangélicos. Los evangélicos están teniendo 3 bebés por familia. Y los inmigrantes, la mayoría de ellos cristianos, están teniendo 3 bebés por familia. Cuando unes los cristianos, los inmigrantes cristianos con los evangélicos oriundos del país, somos más de la mitad del país. Más de la mitad, mucho más. Y vamos a reproducir 3 veces más hijos que esos seculares que están a nuestro lado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo la población de Estados Unidos va a cambiar en la próxima generación? Que la gente de fe va ganando la batalla de la reproducción. Y esto significa que vamos a tener un gran despertar en nuestro tiempo. Y la iglesia inmigrante tiene un rol increíble. Están renovando la fe de Estados Unidos en varios sentidos. El libro es un argumento completo de todo eso. Pero principalmente están renovando la fe de Estados Unidos. Y una de las formas que tú ves eso es el gran número de nuevas iglesias que están fundándose. Ahora, no están fundándose propiamente, están siendo fundadas por personas como mi amigo Israel Talamantes. Y como y pronto su hermano Isaí va a fundar otra. ¿Y cuántos están fundando iglesias en este momento? ¿O han fundado una iglesia en Estados Unidos? No, puestos en pie, por favor, para que podamos honrarles. Puestos en pie, si tú has fundado una iglesia en Estados Unidos, levántate, levántate, levántate. Dios te bendiga. Y la mayoría de los que están fundando iglesias no están aquí porque no tienen plata, están fundando iglesias. No tienen la plata para venir. Pero estamos fundando iglesias en todas las denominaciones. Casi las únicas iglesias que están fundándose son fundadas por inmigrantes. Y las iglesias existentes están renovando su población, porque los inmigrantes, un 30% de los inmigrantes son lo que podríamos llamar asimiladores. Buscan asimilarse a la cultura americana lo más pronto que puedan. Otros no. Otros son más lentos a dominar el inglés, son menos, digamos, gregarios y prefieren tener su iglesia de su habla nativa. Pero un 30% de inmigrantes van a casarse con americanos, van a ir a una iglesia de habla inglesa, y esas personas están renovando las iglesias de habla inglesa en todo el país. Es impresionante lo que están haciendo. Ahora, hemos ido en descenso. En los últimos 30 años hemos pasado de tener más del 90% de la población cristiana a 70%. Estamos perdiendo un porcentaje por año por los últimos 8 años. Perdiendo. Si no fuera por los inmigrantes, habríamos totalmente colapsado. El cristianismo en Estados Unidos habría colapsado sin la influencia de los inmigrantes en los últimos 50 años. 75% de todos los nuevos católicos en el país han venido de América Latina, no contando a los filipinos, que son muchos, no contando a los católicos de otros países. La iglesia católica estaría en el suelo en el día de hoy si no fuera por los inmigrantes. Y la iglesia protestante igual. Impresionante cómo los inmigrantes están renovando la iglesia en nuestro país. Segundo, están renovando la economía. Y no voy a elaborar demasiado en el concepto, pero 30% de los nuevos, de las nuevas empresas que están fundándose en Estados Unidos están siendo formadas por inmigrantes. Fundado por un inmigrante o cualquier taquería de la esquina. En todo el rango de los negocios de Estados Unidos, los inmigrantes, además, la población de Estados Unidos ha estado, a pesar de la tasa de la población, está creciendo. En estos últimos 30 años, 50 años, en los últimos 50 años, los estadounidenses han abortado a 60 millones de bebés.
¿Alguien quiere aventurarse una estimación de cuántos inmigrantes han venido en los últimos 50 años con sus hijos? Preciso, 60 millones. Dios ha reemplazado a esos americanos que sus padres no los permitieron vivir y ha dado su lugar a los latinos, a los esclavos, a los africanos, a los chinos, a los inmigrantes de todo el mundo que han venido a restaurar la población de Estados Unidos. Ahora, un país que no tiene una población en crecimiento, no tiene una economía en crecimiento. 50% de todo el crecimiento económico viene de un incremento de población. Sin los inmigrantes, Estados Unidos habría tenido una depresión increíble. Y en la gran recesión de 2007, si no hubiera sido por los inmigrantes que vinieron a Estados Unidos y rescataron nuestra economía, la economía mundial había caído en depresión, no en una recesión. Los inmigrantes están renovando la economía de Estados Unidos. Si los políticos no lo saben, es porque son tontos. Es porque han decidido ser tontos. El filósofo Aristóteles hablaba de la ignorancia invencible. Y la ignorancia invencible es cuando tú estás tan convencido de lo que tú piensas que no estás ni dispuesto a considerar la verdad o los hechos. Ahora, nuestros políticos son muy tontos en estos días, en ese sentido. Pero una cosa sí entienden. Se llama la matemática electoral. Que Dios nos ayude. Tercera cosa que los inmigrantes están renovando es la familia y la comunidad. Porque los inmigrantes, en toda la historia de Estados Unidos, los inmigrantes han traído familias impresionantes. La cultura de Estados Unidos, estoy seguro que ustedes lo han notado, la cultura de Estados Unidos es muy individualista, ¿no es cierto? Ahora, al gringo no tiene sentido que el inmigrante viene al país y está mandando tal vez la mitad de lo que gana en remesas a sus familiares en El Salvador y Honduras y Nicaragua y donde quiera. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque valoren sus familias, valoren su comunidad de origen. Están preocupados por esas personas. En Estados Unidos, la gente llega a solo preocuparse por sí mismo. Y tal vez su pequeña familia, si es que no se divorcian. Y a veces se divorcian y ni cuidan a la familia. Algunos sí se divorcian y cuidan a sus familias lo mejor que pueden. Pero ese individualismo tiende a deshacer la sociedad. Los inmigrantes siempre han traído al país con ellos familias admirables, valores comunitarios. Aquí estuve en Kirkland el día domingo y tenía a 2 visitantes de Ecuador conmigo. Y estábamos ahí en la marina del pueblo. Y dije, mira, ¿qué es lo que ven? Y dicen, vemos a personas de todo el mundo. Así es, les dije. En días de asueto o días de descanso, los gringos buscan la privacidad de sus propios jardines, o su club, o su lugar de vacación. Los inmigrantes buscan el público. Los inmigrantes buscan la comunidad en sus días de asueto. Y toda la gente que estaba ahí en el centro de Kirkland eran inmigrantes. Todos, tenías las Naciones Unidas ahí. Y creo que era el único blanco. Pero qué bendiciones que traen esos valores comunitarios. Mencioné la población, pero los inmigrantes están restaurando el sistema escolar. Este año, por primera vez en la historia de Estados Unidos, hay más niños de color en las escuelas que niños blancos. Por primera vez. Va a ser así con toda la población de Estados Unidos, ya pronto. Ya en 10 años a más tardar. Pero ahora mismo en las escuelas, la gran mayoría de los jóvenes, o no la gran mayoría, pero una mayoría de los jóvenes ya son personas de color. Y una cifra muy interesante. Los
los jóvenes latinos se han dado cuenta que la clave del éxito en Estados Unidos es un título universitario. Y están yendo a las universidades en grandes números. Nunca voy a olvidar el día que estuve en la iglesia de Israel y yo había predicado ahí, lo vi en el altar, estaba buscando al Señor con ganas en el altar y estaba llorando. No quiero darte pena, pero en la iglesia evangélica siempre lloramos cuando Dios se está moviendo. Y le dije, ¿qué es lo que quieres? Y yo sabía. Pero le pregunté, ¿qué es lo que quieres? Y él dijo, quiero ir a Northwest. Y yo le dije, ven a mi oficina mañana y haremos, te voy a ayudar. Y llegó a ser un líder en Northwest. Llegó no solamente a ser un estudiante, pero un líder muy importante en el cuerpo estudiantil. De los latinos que se graduaron de colegio, más de ellos fueron a la universidad que la población blanca el año pasado. Están yendo en alto índice a las universidades. Y esto significa que van a entrar ya en el suite ejecutivo de las mejores compañías. Lo han visto en sus propias familias, cómo sus hijos están teniendo un éxito que tal vez no pudieron imaginarse para sí mismos. Y finalmente están renovando la política, no voy a decir mucho, pero los inmigrantes están preocupados por dos cosas: oportunidad económica y justicia. Ahora, tenemos una situación en el país que los republicanos se identifican con la oportunidad económica, ¿no? Y los democráticos están identificándose como el partido de la justicia. Entonces, el voto inmigrante está ahí para dividirse. Algunos van a votar por un lado, los otros van a votar por el otro lado, pero en los próximos 10 años va a haber una división. Y el partido que apela mejor a las necesidades de los inmigrantes, y van a querer hacerlo por esa cosa que se llama matemática electoral, los inmigrantes van a tener una influencia increíble en la política de Estados Unidos en la próxima generación, y va a ser para el bien del país. Los inmigrantes son los mansos que van a heredar la tierra. Dios los ha traído aquí con una misión de salvar este país, porque Dios ama a Estados Unidos. Es imposible negarlo. Dios ama este país, ha mostrado su gracia sobre este país. Siempre cantamos que Dios bendiga a América, la tierra que yo amo, que esté a su lado. Y dice, derrama tu gracia sobre Estados Unidos, la canción dice. Y Dios sí lo ha hecho. Y ustedes son la evidencia de que Dios no ha dejado de derramar gracia sobre Estados Unidos. No olviden quiénes son ni por qué están aquí. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos tener éxito en este peregrinaje que Dios nos ha dado? ¿Cómo es que podemos soportar esta misión que nos ha dado? A mí me impresiona la misión que Dios dio a Isaías, que Isaías dijo, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios contestó, hasta que las ciudades queden en ruinas. O tal vez te gustaría el llamado de Oseas, de casarse con una mujer infiel. O otro llamado. Los llamados de Dios no son para niños, aunque a veces llama a los niños. Es para personas que están dispuestas a conocer a Cristo en el poder de su resurrección y con el compañerismo de sus sufrimientos. Dios los ha llamado al país, y a mí también, a salvar un país que no nos quiere. ¿Cómo lo hacemos? Creo que lo que Jesús mostró y modeló en su vida es precisamente lo que tenemos que hacer. El texto dice que debemos de recordar la gran nube de testigos que nos arropa. En mi libro, Los Nuevos Peregrinos, paso un capítulo entero contando la historia de cómo los inmigrantes han sido la clave de todos los grandes despertares y avivamientos que Estados Unidos ha tenido.
Es impresionante ver en el pasado la influencia que los inmigrantes han tenido en renovar el país espiritualmente. Ha sido la misma historia, vez tras vez tras vez. Dios siempre ha enviado a los inmigrantes para renovar la espiritualidad del país. No estamos en algo nuevo. Otros han caminado donde estamos caminando. Otros han logrado lo que está por lograr para nosotros. Es de tomar inspiración de la gran nube de testigos que está alrededor de nosotros, porque te garantizo una cosa: los inmigrantes del cielo que nos están viendo están orando por nosotros. Segundo, Jesús se despojó de todo peso y del pecado. Como inmigrantes en esta situación, les animo a no tropezar sobre el peso y el pecado, sino despojarse de todo peso y del pecado. En todo peso, porque realmente le pesa a uno dejar su país, venir a una nueva patria, dejar su familia, dejar su idioma, dejar todo lo que ha querido, todo lo que ha conocido y venir a un nuevo lugar. Hay peso en el asunto. Y muchos inmigrantes que vienen aquí por el peso caen en el pecado. Los sociólogos lo llaman la anomía. Y es muy normal en todo el mundo que los inmigrantes tienden a caer en actividad criminal. Se llama mara salvatrucha. Ajá. Y es justamente esta anomía que causa que 30% de los inmigrantes lleguen al Señor. Porque se meten en problemas. Se meten en pecado. Su vida se hace un horror. Y el Señor se ve como un gran alivio. Se ve como una gran ayuda. Que no caigan en pecado, ni tropiecen sobre el peso, sino despojarse de eso y vivir por el gozo que está por delante. Tercero, correr con paciencia la carrera que está por delante. Y va a querer paciencia. La situación del inmigrante en nuestro país en el día de hoy no es nada fácil. Yo sé que hay oprobio, pero dice que Jesús menospreció el oprobio. Y es clave para el éxito en este momento. Los que menosprecian el oprobio, los que mantienen la paciencia, los que mantienen sus ojos puestos en Jesús, van a ganar gran victoria. En medio de todo esto, uno recuerda lo que Dios dijo a Israel, enviándolos a Babilonia en cautiverio. Jeremías 29 dice: además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Por malo que un estadounidense puede actuar, por mal que actúa, pues no lo odia. No cambien odio por odio. No cambien resentimiento por insulto. Mantengan esa actitud de misioneros que Dios ha enviado. Y si tienen que aguantar insultos, estos insultos experimentó Jesús también. Cuando compartimos los sufrimientos de Jesús, podemos estar seguros de compartir en su victoria. Y una cosa más: Jesús se sentó a la diestra de Dios. Precisamente dice, se sentó a la diestra del Altísimo. No sé si tú te vas a sentar a la diestra de los altos, a la diestra del poder, pero muchos de sus hijos sí. Hay tanto que compartir. Son 300 páginas en el libro. 15 minutos, 15 segundos que me quedan. Pero sus hijos van a tener éxito en este país. Dios tiene planes para ellos.
Es impresionante el número de hijos de inmigrantes que están sirviendo en altos lugares en el gobierno de Estados Unidos. El último presidente fue hijo de inmigrante, Barack Obama. El embajador de Estados Unidos a la NU, es hija de inmigrantes, Nikki Haley. Secretario de Estado reciente, Colin Powell, hijo de inmigrante, Madeleine Albright, hija de inmigrante, y muchos otros. Podría catalogar el gran número. Y altos puestos de las compañías. Este país sí recompensa el talento. Y sus hijos son talentosos. Y están viviendo en un laboratorio de liderazgo que se llama la Iglesia Evangélica. Están poniendo a sus hijos a trabajar cuando tienen 12 años. Ya están enseñando una clase de escuela dominical. Están guiando las alabanzas. Están tomando roles en la iglesia joven. Las iglesias blancas no lo hacen así ya. Antes sí, pero ahora no. ¿Y saben lo que pasa cuando vienen sus hijos a Northwest University? Después de vivir en esos laboratorios de liderazgo que son sus iglesias, tomen su lugar de liderazgo y rápido. Lo mismo van a hacer en la sociedad. Sus hijos van a dominar. Dios los ha traído aquí en una misión sufrida. Pero el sufrimiento no es la parte importante. La victoria está por venir. Oramos. Señor, gracias. Gracias por esta gente, esta linda gente, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en ellos. Señor, úngelos a renovar este país. Que puedan contribuir, Señor, al bienestar de este país. Y que puedan encontrar también su propio bienestar. Prospéralos, ayúdales, empodéralos, úngelos, que puedan ver, Señor, la gloria de Dios en su entorno. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús.